¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron? Basándonos en cómo está la fórmula, estuvimos basándonos en el mismo algoritmo que se utilizó en el método de Newton, que expusieron nuestros compañeros. Pero en lugar de calcular el hessiano, pues estábamos calculando el jacobiano y después por su transpuesta, perdón, era de la transpuesta y después su inversa para después por el gradiente. Pero al momento de correrlo, o sea, llega un punto en las iteraciones que empieza a graficar fuera de la zona de la función. Hay, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de marcas en rojo, cada que yo estoy deteniéndolo en cada que da una vuelta en el while. Para empezar, no está graficando una línea recta, sino como que empieza a rodear el mínimo y llega a un punto en el que se va fuera de la zona de la función. Y la verdad tardamos un rato intentando ver por qué era y no hemos dado con la solución. Y estamos calculando el jacobiano de la función, su transpuesta. Incluso dividimos por pasos la multiplicación de estas dos y después su inverso. Pero bueno, todavía ya había comentado la parte del hessiano, pero para fines de comparación estaba yo intentando comparar los resultados que me daba la matriz A, que en este caso era lo del hessiano, con la D, que era la multiplicación de las dos, o bueno, la E, que es con su inversa, y no me da valores tan parecidos. Y la verdad no sé, o sea, en cada iteración está marcándome un warning al momento de calcular la inversa de la multiplicación. En esta. Mira, me parece que el problema está en la función original que estás considerando. Mira, si te Sería, fijas ahí, esa es la función al cuadrado, pero el hessiano y el jacobiano que tú estás considerando no es de la función cuadrática, sino es de la de R. A ver, revisa tus cálculos. ¿Te fijas? Vete más atrás. Más, a ver, más atrás. Ahí está, mira. En la 9. Ahí está. ¿Qué es lo que estás minimizando? Estás la minimizando f de x. f Ajá. de, de una función al cuadrado, que es r transpuesta por r. ¿Ok? Sí. Entonces, ahora vete más adelante y fíjate en qué variable o en qué funciones donde haces tus cálculos. Ahí tienes, más atrás, ahí está, mira, fíjate, tienes f de x igual a un medio de r transpuesta por r. ¿Ok? Entonces, el hessiano, ¿a quién se lo estás calculando? ¿A f o a r? El hessiano a f. No. Estás calculando la derivada de f. Bueno, la siguiente ecuación que tienes, esa es la función de objetivo. Y ese es fíjate, estás calculando la serie de Taylor. El primer término es el término de orden cero, o sea, si tienes
un medio de f de x. R transpuesta por R es f de x. ¿Ok? Luego más la primera derivada de f de x. Y esa es la primera derivada de f de x, en donde el hessiano que tienes aquí no es de f, es de r. Que tienes r por la derivada de r por x. Así está el teorema de Taylor. Y ya luego viene x cuadrada por f. Entonces, te vas al programa de MATLAB. Parece que ahí en la línea 23 la es función. f, pero Sí. tienes que trabajar con r. Entonces, en lugar de llamarle f, llámale r y quítale el cuadrado. Sí. Mi interés es rápido. O puedes, exactamente, otra función que se llama r, quítale el cuadrado, y el hessiano y el jacobiano calculo a partir de r. La línea 25 y 26, en lugar de usar f, usa r. Creo que por ahí está el problema, ¿eh? R para el Y gradiente lo y el... demás me parece que queda igual. Me dijo R para el gradiente y el hessiano. Sí, a ver. Pues aquí lo tienes abajo. Y ahorita Hessiano ya. y el jacobiano. Pues espérame. Es gradiente, por un lado tienes gradiente y luego tienes J. ¿J Sí, qué es? ¿J qué es? el jacobiano de F. Y el gradiente y el jacobiano es lo mismo, nada más uno es el traspuesto del otro. Ok, ¿Sí? bueno, sí. Entonces, para todos usa el R. Ahí también. Perfecto. A ver, Vamos a... intenta correrlo así o habrá que hacer alguna otra revisión, no sé. Yo tenía entendido que la clase pasada ya lo traían resuelto, pero lo traían así. Sí, desde la clase pasada teníamos problemas y nos volvimos a reunir mi compañero y yo para intentar solucionarlo, pero no. De En la hecho, en segunda, el ejemplo que mostraron la clase pasada, sí. es el mismo, nada más había que cambiar la función, porque también era en R2. O sea, la función era más sencilla, pero bueno, ahí que sucedió, sigue con problemas. Sí, en la segunda iteración se fue otra vez. Mm, Ahí habría que revisar con detalle todo Bueno, lo... si es conveniente, si pudieran empezar a la presentación mis compañeros en lo que vuelvo a revisarlo. A ver, Y ahorita. déjalo un momentito ahí, a ver si lo encuentro rápido, si no, habrá que... En D, la variable D, ¿qué tiene? ¿Qué valores tiene? La multiplicación del Sí. jacobiano por su inversa, por su transpuesta, perdón. Aquí está, a ver, D.
¿qué dimensión tienes? No la definí arriba, solo puse. Aquí tienes D, tiene 38.6, ¿es una Aquí matriz está, es una matriz, de 2 verdad? por 2. Sí, Sí, me parece que no debería ser una matriz, debe ser un escalar. Sí, bueno, habría que revisarlo y creo que debería ser, cambiar, vete al programa. ajá. Sí, 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 me da chance de revisarlo en lo que mis compañeros empiezan su exposición y a ver Ok, si me da tiempo de presentarlo al final. Por favor. y creo que aquí sería B por C en lugar de C por B. Jacobiano por la transpuesta. No Sí, es transpuesta por jacobiano. Ok, lo checo. sí, o sea, nada más cambiando eso posiblemente esa te dé la solución. Pero bueno, Ujú. Sí, lo reviso con calma en abril. muy bien. Entonces, del equipo 4 te va a presentar el, el tema de Levenberg McQuart, que son Jonathan, Mario Alberto Pantoja y Jesús Miguel. ¿Podrían empezar con la presentación, por favor? Sí, pero... bueno, ¿Podrían comentarme cómo se organizaron para la presentación? sí, bueno, vamos a estar explicando y vamos a, pues, durante la explicación vamos a cada uno vaya explicando como una parte. Primero empezando con mi compañero Alberto para dar una introducción al tema y luego ya, bueno, continuaremos con la explicación misma del método. Ok, adelante.
Bueno, tomando un poco de historia, nos tenemos el origen de este método. Nos dice que fue presentado por Levenberg en su artículo que publicó en el año 1944 con el título de Método para la solución de ciertos problemas no lineales en mínimos cuadrados. Este artículo fue completado más tarde eh, por Marquardt, que publicó un artículo complementándolo en 1973, el cual llamó un algoritmo para la estimación de mínimos cuadrados de parámetros no lineales. Es como la historia de origen. Y estamos viendo que, sí, vale, que bueno, este método es como el estándar para problemas de mínimos cuadrados no lineales y es comúnmente usado en distintas disciplinas para los análisis de datos. Como podemos irnos dando cuenta a lo largo de la exposición, este método puede ser visto como una combinación del método de máximo gradiente y el método de Gauss-Newton. A continuación, si me deja presentar, voy a dibujar un diagrama de flujo de cómo funcionaría este método. Sí. Creo que ahí están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Bueno. Ah, comenzando vamos a definir lo que es nuestro método, el gradiente, digo, de Leeuwenhoek-Marquardt. Y para eso vamos a tomar las direcciones de búsqueda de la solución. Puede ser representado con SDK, en este caso vamos a representar así. Entonces, que es igual a nuestro hessiano por nuestro X acá, más nuestro lambda por una matriz de identidad. Es la inversa de esta sumatoria de matrices. A esto lo vamos a multiplicar con un gradiente. Como ya lo mencionamos, es la combinatoria de estos dos métodos que ya teníamos anteriormente. Y bueno, al comenzar nuestro diagrama de flujo, iniciamos definiendo nuestro x0, nuestro lambda, lambda, pues generalmente le vamos a dar un valor grande al inicio. Para el ejemplo de representación, pues le vamos a dar un x elevado a este es nuestro vector. ¿Sí? Vector de inicio. Y nos dice que al inicio podemos aplicar un criterio de convergencia desde el inicio. Esto lo haríamos con nuestro gradiente. Entonces,
si el valor absoluto de nuestro gradiente de K es menor que nuestra epsilon, bueno, en el caso de que voy a explicar primero el que no, porque el estilo nos lleva a nuestro vector óptimo, pero pues vamos a continuar con que si no es menor. Aquí es donde vamos a aplicar nuestro vector de direcciones. Vamos a encontramos encontrar calcular que, bueno, nuestro método, ¿no? Y pasamos a optimizar nuestro función. Multiplicando por SDK. Todo esto nos va a arrojar una DK. Cuando tenemos generamos un vector x de k más 1. O actualizamos para actualizar nuestra x. X de k más 1 es igual a x de k más nuestro por la nuestra carga. Por x de k. Voy a continuar este lado. Teniendo nuestro vector, vamos a hacer la evaluación del avance de nuestro algoritmo, hacia dónde, en qué dirección fue que avanzó, y en base a eso vamos a definir lo que sigue, sería nuestra función f de 1 es menor que nuestra primera, es el actualizado y esta es la primera
creación desde acá. En caso de que no, nuestra epsilon, oh, perdón, nuestro lambda mm, en nuestro ejemplo lo tiene como lambda. Nuestro lambda de acá va a ser igual a multiplicar lambda por 2. Es decir, vamos a aumentar nuestro lambda. En caso de que no sea, digo, de que sí es menor, vamos a poner una L, lambda de acá, va a ser igual a dividir nuestro lambda entre 2. Dependiendo de esta parte, vamos a retornarnos a nuestro inicio. Si no es no es menor, vamos a regresarnos a evaluar, a comparar con nuestra epsilon. Es decir, vamos a regresarnos a 2 de este lado. Comparamos, si no es menor, comparamos de nuevo con nuestra epsilon y se regresa todo el proceso de nuevo. Y si es menor, lo único que vamos a hacer va a ser evaluarla en nuestra S de nuevo. Como 1. Si es menor, lo vamos a dividir en sí y vamos a actualizar nuestra S de nuevo. Ahora, como les mencionaba, aquí arriba podemos evaluarla desde el inicio. Cuando lo evaluamos desde el inicio, vamos a llegar a que es nuestro valor óptimo. Si es menor que nuestra epsilon, vamos a llegar al valor óptimo. Por ende, x vamos a tener como x óptimo. Que es vector. Si es menor que nuestra epsilon, va a llegar a esto. Significa que obtenemos nuestro vector óptimo. Y este vector óptimo, lo que vamos a hacer va a ser evaluarlo de nuevo. O sea, no es encontrar nuestra solución óptima. Vamos a poner como f de x óptimo.
Y bueno, así en rasgos generales es cómo funciona el algoritmo, bueno, el método Levin-Backward. Más adelante les estaremos dando un ejemplo de su implementación. Este será como para introducirlos a su funcionamiento. A continuación, mi compañero, bueno, seguirá con la presentación. Sí. Pues previo a esto se tuvo lo que fue el método de gradiente descendente que minimiza lo que es la búsqueda de pesos por medio de la dirección opuesta a la gradiente de la función, la cual tiene la particular ventaja o tiene la función principal de que es un método fácil de aplicar, pero que no va más que en funciones de primer orden. Mientras que por método de Gas-Newton, que es por medio de la suma de los cuadrados del error de nuestra función, permite una mayor rapidez para llegar a una resolución que el gradiente descendiente. Y a su vez funciona a segundo orden. Sin embargo, ah, debido a que esto no es del todo óptimo, ya que solo corre en una dirección, nace este método, el cual en vez de considerar una dirección en sí, considera un radio en lo que es el vecindario de lambda, y así considerando diferentes lambdas se puede llegar a una mejor resolución. Pues como comentó mi compañero anterior, con una reiteración se puede llegar un sistema más óptimo. Y aquí, y aquí como comenté anteriormente, el gradiente descendiente es fácil de aplicar, pero no se mueve. Como desventaja tiene un mínimo para converger, y mientras tanto Desventaja es más rápido, pero puede presentarse algunas funciones que no tienen inversa para aplicarse.
Eso no significa que te puedan golpear si no traes algo verde. Eso no significa que te puedan golpear si no traes algo verde. ¿Ah? Verde. ¿Ah? Significa que te pueden golpear si no tienes verde.
Eh, ok, es- mm, voy a compartir todo. Aquí, profe, bueno, a ver, tuvimos unas complicaciones a la hora de implementar un malloc, pero te lo voy explicando primero. Como lo mencioné con primero teníamos nuestras variables iniciales, W1 y W2, un contador para que, bueno, de esta parte, SB va a ser bueno, nuestra, nuestro método. Aquí vamos a guardar todo nuestro método, element marker. Un lambda pequeño como nuestro compañero. Epsilon y cover son simplemente para generar eh, nuestro ciclo. También las variables de error cuadrático, jacobiano y vector de error. Entonces iniciamos por este, generar los primeros datos que mencionó el compañero, que obtener nuestro error cuadrático y generar nuestro jacobiano. Como en el ejemplo, pues viene esta función, que es por x más 2. Es aquí vamos a guardar y. Vamos a calcular la salida, que es w1 por x más w2. El error va a ser igual a nuestra función menos la salida. Este error lo vamos a ir guardando en un vector. Y el cálculo del error cuadrático es la sumatoria de los errores. También al par vamos a ir generando nuestra matriz jacobiana, compañero. Creamos la matriz jacobiana y podemos hacer pues, nuestra evaluación del método de Macquarie. Para hacerlo como más legible, pues quisimos separarlo. Primero sacamos la respuesta del jacobiano y luego hacemos la operación de la multiplicación del jacobiano por el jacobiano transpuesto por jacobiano más el lambda por la función identidad. Sacamos invertida la casa y esta parte la vamos a multiplicar de nuevo por la respuesta y por nuestro vector de error y actualizamos los parámetros W. Después de esto vamos a proceder a calcular nuestro R cuadrático 2, que se calcula básicamente de manera que el primero, simplemente vamos a, en lugar de las W1 y W2, vamos a utilizar nuestras W actualizadas. Y bueno, igual vamos a guardar en un vector de error y calculamos el R cuadrático número 2. Aquí es donde hacemos nuestra comparación. Si es menor el primer cuadrático, vamos a restarle menos 2 y si es mayor, pues le sumamos. Aumentamos el contador, que nos sirve igual control y ploteamos. Si lo ejecutamos y nos da, bueno, no converge, tenemos que pararle y nos entrega esta gráfica, por favor. La verdad pues estuvimos un rato ayer en toda la semana viendo cómo resolverlo y no llegamos como hasta este punto siempre. Pero bueno, el rojo es el cálculo de nuestra función de level backward y el verde pues son nuestros parámetros iniciales de nuestra función, perdón. Bueno, este es por la parte del ejemplo que mi compañero nos acaba de explicar. Y la parte de la implementación que usted nos dejó es esta de aquí. Bueno, primero, lo mismo, vamos a generar nuestra función y a imprimirla. Esto nos genera, pues, como estaban los compañeros anteriormente, la malla.
que vamos a obtener de la función. Simplemente es la función que tenemos. Definimos las declaraciones de funciones que vamos a utilizar: el hessiano, el gradiente y el jacobiano. Perdón, es que, bueno, sí. Como lo vemos, hay como distintas formas de aplicarlo con con el hessiano o bien con el jacobiano, como usted ya mencionaba. El jacobiano es la respuesta del hessiano o al revés. Entonces nosotros lo quisimos implementar como venía en el ejemplo, de este modo, utilizando el jacobiano. Para eso igual definimos nuestros primeros parámetros, W1 y W2. También nuestro lambda y epsilon para hacer el ciclo. Y bueno, aquí nuestra cambia sería nuestra función objetivo. Ahora es la que se nos dio. Obtenemos nuestra salida de la función, los errores, generamos nuestro error crítico y generamos la matriz gaussiana. Aplicamos nuestro método, Leven Backward, y actualizamos los parámetros para calcular el error crítico 2, el segundo error crítico. Realizamos la comparación entre los errores que calculamos y procedemos a imprimir, pero pues también en esta parte que no llega a la convergencia, no termina y bueno, lo que obtenemos es una sucesión de puntos, pero no se puso en no, desde arriba no se ve, pero este es nuestro punto inicial y si lo que hacen es simplemente dar sobre ese punto, pero no se aproximan al error mínimo y no podemos implementar, bueno, esa parte. Nos quedó ahí como duda de la implementación. Y habría que revisar el programa, que tiene muchos errores. Ahí a simple vista vi algunos que, o sea, no entiendo qué intentaron hacer con el programa. Pero mira, si te Mm, vas al programa, vete más eh, abajo. ¿Es el primero del ejemplo o el de la función? No, pues el de la solución Ah, bueno, del seno y el coseno. ajá. Para empezar, ahí tienes una función en x1 y x2. Y más abajo en el programa tienes W1 y W2. Ese W1 y W2, ¿qué son? ¿Qué tienen que ver con la función f de x1 y x2? Ah, pero sí. Sería nuestro X1 y X2 de la función, ¿no? Así es como lo hacemos con el ejemplo. Podríamos calcular quién nos va a otorgar. Mm, Entonces, vas a comparar y con o. Pero y es ajá. una función y o es otra función. ¿Cómo los puedes comparar? Y es ajá. Entonces tiene que ser la función mm, mm, de X más 2. Bueno, bueno,
Entonces, W1 y W2. Mm, no. Bueno, pero aquí sí evaluamos la función. De este lado ya estamos evaluando nuestra función. Desde nuestra salida es igual que Y, es 0. Tenemos aquí. Bueno, este también tiene que ser para el segundo error. ¿Cuál es este? No sé, graficarlo, solo estoy confundiendo. Mm, pero no, la verdad no. A esta parte no entendimos como, bueno, la implementación, podemos llegar como la implementación aquí de la función. Y nos marcaba como ese, pues solo dos puntos, digamos. El- la presentación anterior, este, estuvo presentando Mario Pantoja en, de forma manual la interacción del algoritmo y el pseudocódigo. Ahí queda perfectamente claro cómo opera el programa, el método. Y ese es. Entonces lo único que había que hacer era pasar ese pseudocódigo a MATLAB. Pero por lo que veo, esto que tienes aquí en MATLAB no es eso, es otra cosa. Ese lo hicimos en esta parte, bueno, lo del ejemplo que presentó mi compañero, fue esta parte de aquí, bueno, en esta función de 3x. Y el problema es que Eh, pues, no llega, ahí el problema de esa es que no llegaste al mismo resultado que hicieron de forma manual.
No, no calculamos, no llegamos al resultado. Exactamente, O entonces, sea, calculamos el error, primer sí. error. O sea, aquí la cuestión es, si lo hicieron de forma manual, en una sola interacción, no entiendo por qué en MATLAB, que sería mucho más fácil, no lo pueden hacer igual, o sea, con una sola interacción. Mm, Bien, entonces ahí creo que les faltó trabajar pues el código, el programa. Y si lo hacen en del ejemplo que explicaron de forma manual, en esa función, es prácticamente lo mismo hacerlo en la función del ejemplo. ¿Ok? Entonces, como parece que todavía les falta trabajar un poco el código, eh, lo que podemos hacer es que lo sigan trabajando para la próxima clase. ok, sí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú, Jonathan, trabaja Ujú. el ejemplo que se hizo en clase. El ejemplo que pusieron, el de, ¿En la presentación? sí, el de, a ver, ese Este ejemplo. exactamente, pero en Ok, código en MATLAB. Tres ejemplos de y igual a 3x más 2. Ese ejemplo, pero en código en MATLAB. ¿Ok? Y Miguel Rodríguez, tú trabajas el ejemplo de la clase del seno más coseno en MATLAB S, siguiendo el procedimiento que se hizo en, en- en el hizo tu ejemplo. compañero aquí en clase, el pseudocódigo. ¿Ok? Y entonces la Ok, próxima clase me presentan ustedes cada quien esos ejemplos en MATLAB. ¿Ok? ¿De acuerdo? sí, bueno, de acuerdo. Muy bien, entonces, para que lo hagan con calma, porque parece que sí les faltó esa parte, pero no hay pierde. Ya lo tienen el pseudocódigo, lo hicieron manualmente con cálculos a mano, pues eso hay que replicarlo, pero en código MATLAB, que eso debería ser muchísimo más sencillo que hacerlo a mano. ¿Ok? Ok, bueno, que lo validamos. Sí, entonces, pues ya para que trabajen específicamente en eso y así, o sea, en la parte de, nada más que, así como se los indiqué, que cada quien que trabaje de forma independiente si quiere o apoyado con sus compañeros, pero la presentación la hacen ustedes, Jonathan y Miguel. Sí, sí, de acuerdo. Ok, entonces la próxima clase, que es el martes, nos presentan su simulación ya para cerrar este tema. Ok, además la presentación era para 2 horas y apenas llevan 1 hora. ¿Qué más tienen? Sí, es Ok. rápido. Entonces, tenemos un pendiente con Viridiana. ¿Lograron hacer la simulación? Sí, sí, doctor, ya quedó. Le muestro. Ok, Bueno, pues el ¿cuál código es el mismo. cuál fue el Ah, problema? pues al parecer sí estaba habiendo una confusión aquí con nos hacía falta definir la misma función, solo que quitándole la elevación al cuadrado. Y de ahí nada más. Bueno, no, sí cambié sí mantuve el orden de la multiplicación. Ok, ok, sí. Al ejecutarlo, bueno, va a depender mucho del punto inicial. Sí, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Para este ejemplo, estamos definiendo
menos 0.6 y 0.7. Aquí el código, bueno, en el contador de las iteraciones nos dice que hizo 5 iteraciones. Ok. Empezando con menos 0.22 al menos 0.22 a menos 0.25, se va acercando al punto que en este caso sería menos 0.25, menos 0.5, y va haciendo los brincos hasta que se logra estabilizar entre estos dos, se detiene. Hizo 5 iteraciones y ese es el mínimo que encontró. Ok, ¿cuál es el punto inicial? A ver, ¿puedes poner? Este. ¿Y en la No, gráfica en qué punto caería? Este era menos 0.6, 0.7, como por aquí. Y en pie, hacia el salto hacia la derecha. A ver, pon un punto. Muestra en la gráfica para ver uno que. A ver, pon 0 en x2 y menos 0.6 en x1. 0 en x2, Sí. A ver, así, Cordo. Así como está. así. Uy, se fue. Páralo, a ver qué está haciendo. Ok, sí. A ver, mueve un poquito el. Ponle menos 0.1 en x2. Mm, El mínimo que intentó acercarse fue este. A ver, ¿cuál es el punto de inicio que es el que no veo? Es menos 0.6 en x1 y menos 0.1. Bueno, lo que pasa es que no dibujas ahí. Ok, ahí el único detalle es que si estás muy cerca de un máximo o un punto de silla, te tiende a seguir ese punto. Entonces, mira, si te fijas, a ver, pon el cursor en el punto de inicio. Menos 0.6. Ahí hay una herramienta que te pone una cruz arriba. Arriba más o menos en medio tienes una herramienta en de tu gráfica. Arriba de tu gráfica, en la herramienta de la figura, puedes Sería marcar una cruz, ándale ahí. La marca más o menos dónde está el sería menos menos punto 6 y el 0, menos punto 1. sería como por aquí. Exactamente. Ahí márcale. Ahí está. Por ahí más o menos. De ahí, el mínimo que tienes debería ser menos 0.25 y 0.5, más o menos por ahí. A ese debiste haber llegado. Sin embargo, Ajá. fíjate a cuál llegaste. Al 0.75 y al 0.5. Ujú. Entonces, me parece, ahí habrá que revisar con un poquito más de detalle el ver por qué no se aproxima a este mínimo y se va a otro mínimo de la función. Incluso cuando estás más arriba, más cerca del máximo, ese salto lo da más grande e incluso se sale del. Eso fue lo que pasó hace un momento. Sí,
Es lo único, pero el método debería de converger a ese mínimo particular. Sí, ok. A ver ahí, vete más atrás, donde tienes tu punto inicial. Ok. Mira, ahí creo que tu problema es el XK1, ¿qué es o para qué lo usas? Es el nuevo punto. Exactamente ahí es donde deberías de tener el de arriba. A ver, donde tienes 0, 0, o sea, en ese que tienes marcado en la línea 40, Sí. repite el punto que tienes arriba. ¿Este? Sí, exactamente. Porque fíjate, la primera interacción que haces, ¿qué es lo que haces? X1, pero ya lo actualizaste. Pero Pero es que utilizas, aquí ya no habría una diferencia. exactamente, estás utilizando, no, espérame. Lo que pasa es que tienes que utilizar sí, puede ser problema. Ahí hacia aquí está hasta abajo. A ver, córrelo así, a ver si hay alguna diferencia. Creo que no, por como tienes código. No. Creo que aquí es cuestión nada más de secuencia, ¿eh? X1, XK1 que tienes es tu X anterior. XK sería el anterior y XK1 sería el nuevo. Exactamente. Entonces, esta línea que tienes en la 58 es Sí. la debes tener en la 44. No. Ok. Bueno, y ahí habrá que hacer Entiendo. modificaciones. Ok. Porque la siguiente vez que utilices, el gradiente debe estar evaluado en x de k menos 1. Y es lo mismo, o sea, vamos a llegar más o menos al mismo resultado, habrá que revisar más calma. ¿Sí? Ok. Pero sí, Sí, ahí hay un detalle de ese tipo, de que que debo y ese actualizar gradiente, el paso antes de. Ajá. Sí, si ese sí, ya, cálculo ya de vi. D es muy grande, entonces te saca de la zona del mínimo. Ese está siendo el problema. Ok, doctor. Lo Pero bueno, checo. ya así queda bien. Yo nada más lo voy a complementar, pero ya con todos los cálculos, con todos los métodos, voy a desarrollar el mismo ejemplo para compararlo Ujú. Ok. y para ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Que básicamente estamos hablando del mismo método, nada más cambia la forma de cómo se aproxima uno al mínimo. ¿Ok? Ujú. Sí, sí, doctor, está bien. Pues entonces nada más quedamos en espera de las dos programitas del método de Leven McQuarrie, los dos ejemplos. Y pues esos, como no los tienen preparados ahorita, pues los veríamos el martes. Y pues si no tienen nada más que presentar por hoy, pues dejaríamos la clase hasta aquí. Y nos tomaríamos media hora del martes para pues terminar el tema 4. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, entonces nos vemos el martes. Hasta el Sí, doctor, hasta el martes. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.